Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy voy a hacer un vídeo para explicaros más o menos, para explicaros bien qué tal han sido mis primeros 1100 kilómetros con esta bicicleta, con este avión. Hice un vídeo, mi primer vídeo fue el de mis primeros 600 kilómetros, ya han pasado 500 kilómetros y ahora que creo que ya estoy hecho a ella y ella a mí, pues os voy a explicar qué tal han ido, qué tal está yendo la bicicleta y cuáles son los problemas que he tenido en estos 1100 kilómetros, que alguno he tenido, cómo lo he solucionado y qué tal el desgaste de la bicicleta en general. En primer lugar os voy a hablar, no me voy a extender porque me extiendo muchísimo, en primer lugar os voy a hablar de los componentes, qué tal están funcionando los componentes, bajo mi modesto punto de vista como usuario. Os voy a hablar primero de la transmisión y de los frenos, de qué tal han ido la transmisión y los frenos, qué tal están yendo. En primer lugar os voy a decir que la cadena sigue siendo la de origen, después de 1100 kilómetros. Es una cadena de 12 velocidades que yo pensaba que, bueno, pues que me duraría muchísimo menos. Y a fecha de hoy os tengo que decir que la galga de 0,75 aún no entra ni por asomo. También es muy importante, como si podéis ver en mi vídeo de mantenimiento, pues el hacer el mantenimiento adecuado. Que por ejemplo a esta ahora mismo todavía le tengo que hacer el mantenimiento de limpieza, porque salgo mañana y esta noche le haré el mantenimiento. En principio la cadena me sigue sin entrar la carga de 0,75 después de 1100 kilómetros. El cambio X01 me ha sorprendido gratamente. Yo vengo de una Mérida, tengo otra Mérida con el cambio DI2 electrónico de Shimano de 11 velocidades, que os tengo que decir que ese cambio es espectacular. Pero este cambio en 1100 kilómetros no me ha fallado ni una sola vez. Importantísimo eso, ¿eh? El tema de frenos, bueno, os voy a hablar del cassette, que lo tengo. He descubierto un chico que me habló, me hizo un comentario. He descubierto, lo tengo aquí, que cuando tenga que cambiar cadena, este es el cassette de SRAM, el 1230 de 12 velocidades. Normalmente cuando cambio cadena, como os dije en el tema de mantenimiento, a la segunda cadena que cambio, hay que cambiar el cassette. Pero he descubierto y he comprado, gracias a un compañero que me dijo que sí se podía, en Shimano podía, pero yo no sabía si en SRAM se podía, que he comprado, por ejemplo, cuando cambie la segunda cadena ya no tengo que cambiar el cassette, porque normalmente los piñones que más se gastan son los tres primeros. Los tres primeros son los que más se gastan. ¿Y qué pasa? Que cuando se gastan los piñones y cambias seguramente la tercera cadena, pues te acabas saltando. Entonces tenemos con SRAM tenemos la posibilidad de comprar sueltos, me parece que me costó 25 euros, los tres piñones. Entonces cuando cambie esta cadena seguramente el piñón no me salte, y en la segunda cadena seguramente, a la tercera posiblemente, pero yo lo haré a la segunda porque vale la pena. Cuando tenga que cambiar la segunda cadena, pues cambiaré, le pondré los tres piñones nuevos, los tres más pequeños, y así te evitas tener que cambiar el cassette. Y el tema es más duradero, ¿no? El tema de la transmisión. Entonces, al poder encontrar esto suelto, perfecto. Esto lo he comprado suelto, y para el 1230, si tenéis el SRAM de 1230, perfecto. ¿Vale? En el tema de frenos, yo os comenté en el tema, no sé si fue la review de los 600 kilómetros, que comenté que llevaba, no, fue en el vídeo de mantenimiento, que a mí me venía los SRAM, los CODE, los RSC, con las pastillas SRAM metálicas, y eran muy ruidosas. Y el primer cambio que hice, la primera salida, fue colocar las Galfer moradas. Las Galfer moradas van muy bien, pero tengo que deciros que a los 900 kilómetros me las fumigué. Ya no había pastillas. Frenan muy bien, pero duran poco. Entonces, el cambio que he hecho, y creo que es el adecuado, es el siguiente. Yo estas ya las he cambiado,
las Galfer moradas, me ha durado 900 kilómetros, y ahora les he puesto las Galfer negras, las estándar. Frenan prácticamente igual que las moradas, simplemente que hacen un poquito más de ruido. Cuando se fatigan, cuando hacen fading, hacen un pelín más de ruido. ¿Vale la pena? Yo considero que sí, porque estas pastillas valen prácticamente la mitad. Estas valen 12 euros con 90, y las Galfer moradas valen 21,50. La diferencia es bastante importante. Entonces, mi conclusión y lo que hago yo ahora es llevar Galfer estándar detrás, que para mí es más que suficiente, y como utilizo más el freno delantero, o es donde necesito más potencia, aquí pongo Galfer moradas, que me van genial, aunque aquí todavía no los he cambiado, porque al ser el disco de mayor diámetro, las pastillas se gastan un poquito menos, pero están a punto de cambiar. La siguiente salida las tengo que cambiar. Entonces considero que la combinación perfecta sería Galfer moradas delante y Galfer estándar detrás. Con esto lo tenéis, el tema del frenado lo tenéis solucionado. Los frenos me van de espectáculo, de cine. Voy a recoger esto. Los frenos me van de espectáculo. Yo estaba acostumbrado a los Shimano Shine y tengo que decir que van igual o mejor que los Shimano Shine, sin duda. Frenos perfectos, me he acostumbrado a ellos. Si tienes una dosificas y tienes un tacto genial. No tienes que... Bueno, son más cómodos de dosificar que los Shine. Y la misma potencia de frenado. Frenos perfectos, 1100 kilómetros, ya os digo. Galfer moradas delante, Galfer estándar detrás. Las Galfer me han durado 900 kilómetros y aquí delante me van a durar 1100. Las moradas. Son unas pastillas que frenan mucho, pero... Suspensiones perfectas. Yo peso 77 kilos, pero con toda la equipación, mochila, botas, protecciones y todo, me pesé y me iba casi a los 91. O sea que hay una diferencia de vestido a desnudo completamente, que me peso, pues de 13-14 kilos. Entonces yo cuando voy en bici peso en total 91-92 kilos, con agua, las barritas, la mochila, las herramientas, todo lo que llevo. Que parece sorprendente lo que es la cantidad de cosas que uno llega a cargar. Y las presiones de los amortiguadores, por si os sirven de referencia, aquí llevo 210 PSI y aquí llevo 92 PSI. Ahí he encontrado el equilibrio perfecto. Y las suspensiones, os tengo que decir que van geniales, van perfectas, como no, como estas suspensiones, que son top. Pero en el fondo os voy a decir, y esto es una conclusión a la que he llegado. Yo, por ejemplo, en Mérida llevo la horquilla de 36, igual que esta con el cartucho Grip 2. Esta es de 38. Y no os puedo decir que vaya mejor esta que la de 36. Yo creo que van exactamente igual. No he notado diferencia ninguna. Quiero decir, si vosotros estáis pensando en compraros alguna bicicleta y queréis tirar por una bicicleta con un modelo con la horquilla de 38, con el cartucho Grip 2, deciros que la de 36 va exactamente igual. Yo no he notado diferencia alguna. De hecho, a veces, en ocasiones, os puede parecer increíble, pero yo diría que la de 36 en la Mérida que tengo, en la otra bicicleta que sale de primer vídeo, yo diría que incluso va mejor. Es como más sensible. Pero prácticamente están a la par. Quiero decir que sepáis que tanto la de 38 como la de 36, con la de 36 ya va sobrado, la verdad. Que no es, para mí, creo que no es necesario más de una horquilla de 36. Pero que la de 38 va bien. Pero que no hay diferencia alguna. No he notado diferencia, de verdad. Es decir, no, al contrario. Suspensiones ya os he hablado. Las llantas están totalmente alineadas como el primer día. Le he hecho el mantenimiento al buje. Estas ruedas, no os dije en la primera review, pero están fabricadas aunque son Giant, las TRX de Giant, están fabricadas por DT Switch.
en la fábrica de al lado de Giant. Y el núcleo es DT-Switch. El núcleo empezó a hacerme ruido. Normalmente el clic, 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 clic que escuchamos, hay gente que dice, ay, qué bien suena, porque hace mucho ruido. Normalmente cuando los núcleos hacen ruido, ya os haré un vídeo de cómo le hice el mantenimiento a este núcleo, y cómo hay que lubricarlo, limpiarlo y lubricarlo, con una grasa especial de DT-Switch. Pues el núcleo lo desmonté y lo engrasé y estaba en perfecto estado, pero le hice el mantenimiento ya de los 1000 kilómetros. El núcleo perfecto, cassette perfecto, los frenos ya os digo en la combinación de pastillas. El neumático trasero es el de origen, 1100 kilómetros. Bueno, ya no se ven las rayitas, pero podrá aguantar tranquilamente quizás 1000 kilómetros más, como dije en el vídeo de mantenimiento, que cada 2000 kilómetros puede aguantar. En el primer vídeo os hablé de que había tres cosillas que no me agradaban en esta bicicleta. La primera fue la pintura, que ya os dije que lo solucioné, porque creía que era un poquito, le faltaban capillas, que en la primera salida pues tuvo un par de desconchones. La vinilé y con el vinilo perfecto. De hecho me he caído un par de veces y no se ven ni las marcas, que ahora os contaré cómo me he caído. El segundo problema que veía era el pulsador, la botonera, que yo la veía demasiado minimalista, que me costaba encontrarla. Tengo que decir que me he acostumbrado a la botonera. Me he acostumbrado, todo hay que decirlo. Me agradaría más que fuese más evidente los pulsadores, que fuesen más fáciles de encontrar, pero al final los acabas encontrando, que no hay problema, que es un pulsador correcto, vale, que te acabas acostumbrando. Los primeros 600 kilómetros, pues igual estaba yo más centrado en otras cosas, pero ahora, bien, por el pulsador vamos a darle un aprobado. Giant parece que escucha a sus clientes, escucha a la gente, y eso es muy importante. Y, hombre, me imagino que no me escucharía a mí, pero yo comentaba en el vídeo de mis primeras impresiones de los 600 kilómetros que una cosilla que había que no me gustaba es que para poner el modo inteligente, el modo este que está ahora puesto, tenías que venirte al pulsador sí o sí, no lo podías hacer desde la botonera y lo tenías que hacer sí o sí desde aquí, y entonces tenías que venir y pulsar dos veces aquí, con lo cual les comenté que si por ejemplo estaba en el modo 3 y quería venir, tenía que pulsar dos veces y a veces pues en marcha con el guante puesto costaba. Pues bueno, ellos actualizaron la aplicación, actualizaron este sistema, actualizaron el sistema y ahora desde el pulsador, que lo han hecho configurable, en una de las actualizaciones lo han hecho configurable, tú puedes configurar qué quieres hacer con los tres botones, pues ahora si por ejemplo lo llevas en el modo 4, en el modo, vamos a poner el modo 1, pues ahora ya manteniendo pulsado tanto el botón de subir como el de bajar, si lo mantienes pulsado 3 segundos, automáticamente se pone en modo inteligente, o sea que ya no tienes que soltar las manos del manillar. Eso significa que Giant escucha a la gente y escucha los problemas y los solucionan lo más rápido posible. Entonces, este tema ya está solucionado, con lo cual la bicicleta pues ya no tengo muchas quejas de ellas, la verdad. El de la pintura, pero bueno, esto ya lo mejorarán próximamente. Pero tanto el pulsador como el sistema de poner el Smart Assist, el Smart Assist, ya lo han solucionado. Esto es muy importante, es un punto a favor de Giant. Problemas que me he encontrado en estos 1100 kilómetros con la bicicleta. Pues bueno, tuve un par de salidas con crujidos que venían de la tija. Yo pensaba que era la tija, el mecanismo interno de la tija, pero era que se había aflojado un poquito la brida de sujeción y como es aluminio con aluminio, cuando entra, pues hacía un crujido, generaba un crujido. Saqué la tija, si os pasa esto, sacáis la tija para afuera, aflojáis, sacáis la tija y lubricáis con grasa todo el tubo interior y toda la tija. Luego volvéis a apretar bien con los newtons adecuados, siempre tener en cuenta una llave dinamométrica, y una vez ajustado y apretado ya no he vuelto a tener más problemas de crujidos en la tija, que yo pensaba que venían de aquí, que era un poquito, confundía un poco, ¿no? Te apoyabas y crujía, clic, clic, un crujido muy extraño. Y era de
el roce de la tija, bueno, pues se había aflojado un poquito y hacía que crujía, hacía un crujido un poco molesto. El motor, tengo que deciros que no ha modificado el ruido. En mi vídeo de cómo se comportan células ratoneras podréis escuchar cómo suena el motor. Tiene un sonido característico. Cuando deja de asistir hace un ruido característico. Pero sí que es cierto que en los 1100 kilómetros no ha aparecido ningún ruido como puede aparecer en los motores Bosch de cuarta generación, que hace un traqueteo, que coge juego interno el plato y te hace un traqueteo cuando las suspensiones van trabajando. Aquí no hay traqueteo ninguno, no escuchas ningún traqueteo, el motor tiene el mismo sonido, un sonido no ha aumentado el sonido del motor. Por este lado, perfecto. El motor, cuando te acostumbras a él, que yo en mi primer vídeo hablaba que yo siempre iba en modo 3, cuando te acostumbras a él, es un motor que te hace ponerte en forma, con lo cual yo ahora ya voy en muchas ocasiones en modo 2 y me he acostumbrado a ir en modo 2. O sea, que esa asistencia tan controlada y tan natural que da la bicicleta hace que te mantengas en forma mejor, que va mucho mejor, la verdad. Que hace que te pongas en forma y que puedas llegar a bajar a niveles inferiores. Por este lado, genial. En 2 rutas me he caído con la bici y me he caído de una forma pues un poco peculiar. Me he caído, igual a veces vas haciendo el tonto y vas a metiéndote por sitios súper complicados y no te caes. Pero yo me he caído en 2 ocasiones en curvas lentas, donde había un cambio de nivel y con arena fina, con arena suelta. Y se me ha ido de delante las 2 veces. Yo antes llevaba, en otra e-bike que tuve hace 2 años, llevaba las Minion, las DHF, las Minion delanteras. Y nunca le encontré el feeling adecuado a aquellos neumáticos. Y acabé poniendo las Minion traseras, tanto delante como detrás. Que no sé si lo sabéis, pero las Minion traseras, si las ponéis delante, van muy bien. En la Mérida llevo las Minion traseras delante y detrás y van genial. A mí personalmente me gustan más que las Minion delanteras. Yo quería encontrar, estuve mirando aquí en España, no encontré las Assegai. Y este es el cambio radical que le he hecho a la bicicleta y que me ha cambiado muchísimo. Encontré en una tienda online, porque aquí en España pensaba que no existía este neumático, que no existía en Exo Plus, porque aquí a nosotros nos viene la bicicleta con neumático delantero de 29 en Exo Plus. ¿Ves? Aquí tengo mi otro neumático que he sacado. Aquí tengo el neumático que he sacado. Ese es el neumático que venía aquí, que es el Minion de HF 2,29 en 2,6 en Exo Plus, que es la protección que yo creo que es correcta para esta rueda de delante. Con este neumático ya os digo, me he caído 2 veces, porque creo que es un neumático que va muy bien, pero que tiene un dibujo muy distinto a este. Es un neumático que hace mucho ruido en rodadura, que lastra bastante, que es un neumático que tiene mucha estabilidad en recta, en bajada rápida, pero en curva es un neumático que para mí no se comporta. Hay un momento que pierde tracción, que deja de agarrar al suelo. Entonces he conseguido encontrar, esto lo vamos a dejar aquí, he conseguido encontrar, que pensaba que no existía, por casualidad, las Assegai en 2,6, las mismas medidas con Exo Plus, y se las he puesto. Se las puse hace 2 semanas y os tengo que decir, es un neumático que es más redondo, que tiene más tacos de forma más repartida y es un neumático que hace que la bicicleta cambie de una forma radical. Os lo digo muy en serio, ¿eh? El cambio ha sido muy radical, sorprendentemente radical. Hasta el punto de que si yo en mi primer vídeo decía que esta bicicleta se comportaba bien en zonas ratoneras, pero que no era su
su sitio donde se encontraba mejor ella, con este neumático os puedo decir que la bicicleta se comporta igual a fecha de hoy que la Mérida. Ganas manejabilidad, la bicicleta es más reactiva, más fácil de cambiar de dirección. Y ha sido un cambio brutal. Es un neumático que es más rodador, hace muchísimo menos ruido y más confortable porque el taco es más grande, más ancho. Y es un neumático que se comporta a las mil maravillas. Yo creo que ha sido el cambio más radical que le he hecho a la bicicleta. El neumático delantero Assegai, que va espectacular con el high roller detrás, que tracciona a las mil maravillas y va muy bien. El cambio ha sido radical. Si queréis una bicicleta más manejable, aún, que ya lo es, este cambio es perfecto. Pues os tengo que decir que, bueno, el neumático, y por último os voy a decir un problemilla que tuve, que yo tengo que decirlo todo, pero fue un problemilla, pues posiblemente que fue una causa, bueno, causa mía no. Desde que tengo la bicicleta se ha actualizado cuando la aplicación, que quizás sea una de las cosillas que ya me gustaría que cambiara. Cuando compré la bicicleta, cuando actualizas, tienes que actualizar la bicicleta, o cuando tienes que hacer alguna modificación en las asistencias del motor, utilizas una aplicación. Esta aplicación, la Giant Ride Control, que creo que se llama, normalmente cuando enciendes la aplicación y la quieres conectar con la bicicleta, que se hace al instante, pues se hace al instante, ¿no? Normalmente, pero en 3 ocasiones me ha pedido actualizar, porque, bueno, una de las actualizaciones fue la mejora. Por medio de la aplicación actualizas la bicicleta. Bueno, desde que tengo la bicicleta he actualizado 3 veces. En la última actualización, aquí en casa, de la misma manera que hice las otras 2, me pidió la actualización, que esto es lo que me gustaría que cambiaran, que sí o sí tienes que actualizar. No te deja modificar nada, ni te deja utilizar la aplicación si no actualizas. No, hay aplicaciones, por ejemplo, que te dicen posponer, ¿no? Y te dejan posponer la actualización. No, esta aplicación no. La aplicación de Giant, sí o sí, tienes que actualizar o no puedes hacer nada a la bicicleta. A mí me gustaría que tuvieras la opción de posponer esta actualización. Entonces, bueno, yo pensé, bueno, lo voy a actualizar, algo habrá mejorado. Bueno, pues me puse a actualizar y normalmente aparece una barra de progreso de la actualización. Te queda un minuto, en un minuto se actualizará. Bueno, pues a mí, no sabemos por qué motivo, se quedó la actualización sin hacer, se quedó medio colgada. Te parpadean unos LEDs aquí, los centrales, cuando está actualizando, se quedó así parpadeando, el móvil se quedó colgado, la actualización se quedó colgada, hasta el punto de que la bicicleta se quedó colgada. Y la bicicleta se quedó, pues, inservible. La bici no iba, ya no arrancaba, se paró, ya no arrancaba, ni se ponía en marcha, no iba nada. No iba nada. Y bueno, pues yo salía al día siguiente salía con la ruta y bueno, dije, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues nada, sencillamente cogí la bicicleta, la llevé a tienda. Menos mal que tengo una tienda cerca de casa, a 25 kilómetros de mi casa, cogí la bicicleta, la metí en el coche y allí en tienda, que desde aquí quiero hacer un saludo cordial a Johnny, el mecánico y el técnico de Bike Village, que es la tienda donde compré la bicicleta, que es una tienda espectacular, no tengo palabras. Me atendieron enseguida, les expliqué el tema y en cuestión de 15 minutos salía por la tienda, por la puerta con la bicicleta actualizada. Ellos lo conectaron con el ordenador que tienen de Giant. Enseguida llamaron a Giant, mira, le ha pasado esto al cliente y enseguida, pues, es que esto seguramente pues, que ha fallado la actualización por comunicación, por alguna interferencia, pero nada, ahí se quedó todo. Es la única, junto con el crujido de la tija, las únicas 2 problemas que he tenido. Pero bueno, este se solucionó rápidamente y pues me lo solucionaron en tienda rápidamente, que es muy importante, pues el contar con una tienda una tienda que te dé garantías. Y desde luego, pues igual que os recomiendo esta bicicleta, os recomiendo esa tienda, porque es una verdadera pasada.
Aparte de ese problema con la actualización, que se solucionó rápidamente, que ahora está actualizada a tope, pues todo perfecto. La batería, os tengo que decir, que lleva en los 1100 kilómetros, llevo 17 ciclos de carga, que lo he mirado ahora mismo, 17 ciclos de carga. Estas baterías se deterioran con el tiempo, con las cargas y a la hora de dejar, si la dejas almacenada de forma incorrecta, también se deteriora. Entonces, tiene 17 ciclos de carga y ha bajado un 1%. La capacidad de la batería está al 99% de capacidad. O sea que es un deterioro bastante normal y bastante correcto. Que en 17 ciclos de carga haya bajado la batería de su capacidad total un 1%. Es muy razonable y está muy correcto. Yo he tenido bicicletas que cada 10 ciclos de carga la batería me bajaba un 1%. Un 1%, incluso algunas incluso más. En este caso la batería está súper correcto. Que cuando yo tenga a este paso 170 cargas, que son muchísimas cargas, y la batería me haya bajado un 10%, sería algo muy razonable. Por este lado, súper correcto, motor súper correcto, las suspensiones ya os he hablado, los dos problemas que tuve con la actualización, la tija telescópica, la dirección, los rodamientos de dirección perfectos, las ruedas alineadas después de 1100 kilómetros perfectos. Me queda por hablaros de el tema de pedales. Después de hacer un ajuste de settings que os dije que había hecho, que está en uno de mis vídeos, como veis, yo mis bielas no he pegado nunca con las bielas nunca más en el suelo. Tengo un vídeo en mi canal en el que os explico cómo ajustar la suspensión, el sag, para que esto funcione perfectamente y vayas con la altura correcta. La barriga del motor no he pegado, está sin un rasguño, no he pegado en ningún momento, con ninguna piedra ni en ninguna escalera en el motor ni en esta zona. De hecho, la semana pasada, no, la otra, hice una ruta con mi compañero de rutas. Hicimos una ruta nueva donde había escalones de medio metro, escalones potentes, de estos que dices, si la bicicleta es baja te va a tocar. Ningún problema, la bicicleta, la altura está súper correcta, no te va a pegar nunca en ningún sitio si llevas la bicicleta bien ajustada. Así que por este tema también perfecto, batería perfecto, motor perfecto. Y no os puedo decir nada más, que bueno, quería hacer una pequeña review y fíjate, 27 minutos. Estoy contentísimo con ella, no puedo decir nada más, la bicicleta va de escándalo, va perfecta. Con el neumático Assegai delante ha cambiado radicalmente, pero algo muy exagerado, que me quedé sorprendido, que incluso en la primera ruta tuve que ir tranquilo porque no me acababa, porque parecía como si llevara otra bicicleta. Digo, es que me han cambiado la bicicleta, parece que llevo la Mérida. De lo manejable que se llega a hacer con este neumático. Este neumático le da mucho valor a la bicicleta si los que os gusta os gusta ratonear, os gusta mucho una bicicleta reactiva, una bicicleta súper fácil ya con el otro neumático ya iba bien, pero con este neumático la bicicleta es perfecta, ideal para lo que queráis. Y tenéis sobre todo más agarre, que a mí es lo que me faltaba en la zona con arenilla, que es donde ahí pues que se me había caído, me había caído dos caídas tontas, pero se me había ido de delante. Y ahora ya por los mismos sitios donde me caí, perfecto. Voy a probar otro día, digo, a ver qué tal. Y fui más rápido y perfecto. Neumático, una maravilla. Pues nada más, estos son mis primeros 1100 kilómetros. Si tenéis alguna duda de cómo ha ido, si estáis pensando en compraros esta bicicleta, no lo dudéis en ningún momento, porque para mí, hoy por hoy, es una de las mejores e-bike y al mejor precio que os podéis comprar, pero de largo, ¿eh? De largo. Es una maravilla, una maravilla. Yo estoy encantadísimo. He hecho una compra maestra, de verdad. De verdad, es sorprendente como lo bien que va, y más sobre todo con este neumático delantero, con el Assegai, es
Es que ha sido un cambio brutal, de verdad. Pues un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.